Hoy vamos a seguir con otro tema muy importante que es la higiene del paciente hospitalizado. Vamos a conocer cuáles son los cuidados de enfermería que nosotros tenemos que brindarle al paciente y vamos a conocer cada una de las prácticas que vamos a realizar nosotros en la higiene de un paciente. Primero vamos a definir qué es la higiene y el aseo de un paciente. Tenemos que saber que la higiene es parte del proceso salud-enfermedad orientado a la prevención y a la conservación de la salud. Si nosotros mantenemos al paciente en condiciones de higiene, vamos a prevenir muchas enfermedades en él. Vamos a ver que la higiene es un conjunto de prácticas, que ya la vamos a ver detalladamente más adelante, tendientes a lograr el bienestar del paciente. Nosotros como enfermeros cumplimos una función asistencial en este paciente, ¿sí? Vamos a asistirlo en la higiene o vamos a suplir cuando él no puede higienizarse por sí solo y a su vez vamos a cumplir una función de educación en lo que respecta a estímulos de vida saludables a adoptar. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras le estemos brindando el cuidado o la higiene al paciente, vamos a ir educándolo sobre hábitos saludables a adoptar. Nosotros como enfermeros somos los que realizamos la valoración de los cuidados de higiene que debe recibir este paciente. Y en base a la valoración que realizamos, vamos a planificar los cuidados que le vamos a brindar. ¿Cuáles son los objetivos generales de la higiene de un paciente? Proporcionarle frescura, comodidad y relajación. Mejorar la imagen de sí mismo, elevando su autoestima. Eliminar microorganismos y olores desagradables. Y conservar el buen estado, la humedad y la integridad de la piel. Principios científicos generales del baño. Son principios a aplicar en cualquier tipo de práctica de higiene que le brindemos al paciente. Por eso se dicen que son generales. ¿De qué hablan estos principios científicos? De la forma en que vamos a realizar el cuidado de higiene en el paciente, o sea, en la forma que vamos a realizar el procedimiento. El primer principio dice que el procedimiento lo vamos a realizar siempre de la zona más limpia a la zona más sucia. Por ejemplo, si tenemos que brindar un baño general en cama a un paciente, vamos a empezar de la zona más limpia, que sería la cara del paciente, a la zona más sucia, que sería la zona anal. Segundo principio, el procedimiento lo vamos a realizar siempre de arriba hacia abajo, ¿sí? Vamos a comenzar de la parte superior hacia la inferior. Tercer principio, lo vamos a realizar siempre de afuera hacia adentro. Por ejemplo, si vamos a realizar una higiene superior del paciente, vamos a comenzar por el brazo del paciente, vamos a continuar por la mano y por último la axila y el tronco. Cuarto principio, tenemos que evitar corrientes de aire y realizar la higiene del paciente sin descubrirlo totalmente, siempre para mantener su privacidad y nunca olvidando el pudor que puede sentir el paciente. Otro punto muy importante también, tenemos que controlar siempre la temperatura del agua antes de higienizar al paciente. En el caso de que el paciente esté lúcido, esté orientado, ¿sí? Y lo pueda hacer por sí solo, vamos a darle que él mismo compruebe la temperatura del agua, ¿sí? Y en el caso de que el paciente no esté en condiciones de hacerlo por sí solo, vamos a procurar siempre nosotros controlar que la temperatura sea la adecuada. Ahora vamos a ver cómo clasificamos los distintos tipos de higiene que podemos realizar en un paciente. Vamos a hablar de baño total en cama, ¿sí? Que es el baño que le realizamos a aquellos pacientes que dependen totalmente del cuidado de enfermería para llevarlo a cabo. Acuérdense de los principios generales científicos del baño, ¿sí? Comenzamos siempre de arriba hacia abajo, de la zona más limpia a la zona más sucia. Vamos a comenzar por la cara, vamos a seguir por miembros superiores,
miembros inferiores y por último por la zona perineal. También podemos realizarle al paciente un baño en la ducha, que es el tipo de baño que se indica cuando el paciente puede deambular, pero que requiere ayuda mínima del enfermero para llevarlo a cabo. También tenemos la higiene parcial, que es la higiene que le realizamos al paciente en algunas zonas específicas nada más de su cuerpo, como puede ser la cara, las manos, las axilas, la región perineal y la espalda. ¿Para qué realizamos la higiene parcial? Para aliviar molestias y para eliminar olores desagradables del cuerpo del paciente. Después tenemos la higiene perineal. La higiene perineal es la higiene de la zona genital, ya sea del hombre o de la mujer. Antes de iniciar la higiene perineal, tenemos que recordarle al paciente o sugerirle, más que nada, evacuar la vejiga. Este tipo de higiene la podemos realizar antes de colocar algún sondaje vesical para mantener bien higienizada la zona, o simplemente puede ser parte de una higiene parcial del paciente. ¿Qué vamos a tener en cuenta a la hora de hacer una higiene perineal en la mujer? Vamos a higienizar siempre, dijimos, de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro y en el siguiente orden: pliegue inguinal, cara interna de los muslos, labios mayores y labios menores, separándolos bien en la zona del meato urinario. Siempre de arriba hacia abajo y no de la forma inversa, o sea, de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque podemos arrastrar microorganismos presentes en la zona anal y arrastrarlos hacia la vía urinaria de la paciente y producir algún tipo de infección. Así que esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, que cuando hacemos una higiene perineal en la mujer, siempre vamos de arriba hacia abajo. ¿Qué pasa en el varón? En el varón lo vamos a realizar en el mismo orden, ¿sí? De arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. En el siguiente orden: pliegue inguinal, cara interna de los muslos, zona testicular. Vamos a seguir por el glande, tomando el pene y retirando el prepucio, ¿sí? Ese es el orden que tenemos que seguir cuando hacemos una higiene perineal en el hombre. Otro tipo de higiene es el lavado de cabeza en cama. La higiene del cabello y del cuero cabelludo nos permite eliminar partículas de polvo, suciedad y molestias a la vez que proporciona frescura y comodidad al paciente, ¿sí? El paciente que no puede realizarlo por sí solo, siempre le vamos a ofrecer lavarle la cabeza, porque esto le va a brindar confort y mucha comodidad al paciente que no puede hacerlo por sí solo. También tenemos la higiene bucal. Es muy importante mantener higienizada la boca del paciente, ¿sí? Porque vamos a eliminar restos de comida, vamos a eliminar secreciones y vamos a eliminar todo tipo de microorganismos que puedan causar algún tipo de infección en la boca del paciente. ¿Qué pasa con los pies del paciente? También tenemos que tener en cuenta la higiene de los pies de los pacientes. ¿Por qué? Porque el reposo en cama disminuye el riego sanguíneo de las extremidades inferiores. Por lo tanto, es importante cuidar las uñas de los pies, que tienden a doblarse hacia abajo e incrustarse en las partes blandas de los dedos del paciente, originando esto molestias y dificultad en la deambulación. ¿Por qué? Porque le va a producir dolor al paciente. Esos cuidados son esenciales, tenemos que enseñarle al paciente, sobre todo a los pacientes con diabetes y aquellos con enfermedades vasculares periféricas. Tenemos que educarlo y enseñarles a mantener sus pies en óptimas condiciones. Y por último, vamos a hablar de higiene ocular, ¿sí? ¿Por qué es importante realizar la higiene ocular del paciente? Porque le proporciona confort, porque mantiene húmeda la mucosa y porque evita la diseminación de microorganismos capaces de producir infecciones en los ojos de los pacientes que se encuentran internados.
Normas de actuación de enfermería a la hora de higienizar un paciente. Como ya dijimos anteriormente, nosotros los enfermeros somos los encargados de valorar las necesidades de higiene del paciente y planificar el cuidado que le vamos a brindar. Tenemos que mantener una temperatura agradable del ambiente para evitar cambios bruscos de temperatura en el cuerpo del paciente. Tenemos que comprobar la temperatura del agua. Como ya les dije antes, en el caso de que el paciente pueda hacerlo por sí solo, le vamos a dar a él que pruebe la temperatura del agua, y en el caso de que no pueda hacerlo, lo vamos a hacer nosotros. Tenemos que evitar corrientes de aire, cerrando ventanas y puertas. Tenemos que preparar todo el equipo antes de comenzar. Tenemos que comprobar que tengamos todo en la bandeja, que no nos olvidemos nada, porque de esta manera vamos a evitar pérdidas de tiempo innecesarias. Tenemos que cuidar la intimidad del paciente, ¿sí? No nos tenemos que olvidar de este pudor que puede sentir el paciente ante una persona desconocida que lo vaya a higienizar. Vamos a utilizar jabones que no irriten la piel. Generalmente utilizamos jabones antisépticos, como pueden ser la clorexidina o la iodopovidona. O en el caso de que el paciente tenga su propio jabón, le vamos a pedir que nos brinde el jabón que habitualmente utiliza en su casa. En pacientes en cama tenemos que evitar que estén totalmente desnudos a la hora del baño. Ya vamos a ver la forma en que vamos a realizar la higiene corporal del paciente parte por parte para evitar mantenerlo totalmente desnudo a la hora de llevar a cabo los cuidados de higiene. No mojar la cama innecesariamente. Ustedes ya van a aprender cómo brindar los cuidados de higiene al paciente sin derramar demasiada agua en la cama. Favorecer la seguridad y movilización del paciente en cama. Ustedes ya vieron en clases anteriores cuál es la mecánica corporal y la forma más segura de movilizar a un paciente. Vamos a cuidar las vías y sistemas terapéuticos del paciente. No olvidemos que el paciente puede tener colocada una vía periférica o una sonda vesical, entonces tenemos que cuidar estas vías a la hora de movilizar al paciente para evitar de que se salgan de su lugar. Vamos a estimular la colaboración del paciente durante el aseo, ¿sí? De esta manera vamos a aumentar la autoestima en un paciente que puede colaborar en su cuidado. Vamos a dar masajes en las zonas sometidas a presión, como puede ser por ejemplo la zona sacra, mejorando así el riego sanguíneo, y vamos a realizar el aseo tantas veces como sea necesario, ¿sí? Nosotros somos los encargados de valorar las necesidades de higiene del paciente y vamos a realizarle la higiene cada vez que sea necesario y mínimamente una vez al día. ¿Qué es lo que no tenemos que olvidar luego de higienizar un paciente? Tenemos que saber que luego de cada procedimiento de higiene realizado tenemos que dejar al paciente en una posición cómoda, ¿sí? Le vamos a preguntar, en el caso de que el paciente esté consciente y lúcido, cuál es la posición en la que desea quedar. Segundo, tenemos que acondicionar todos los elementos utilizados, ¿sí? Vamos a llevar la bandeja que utilizamos, vamos a descartar todo lo que ya no sirva y lo que se pueda volver a utilizar lo vamos a lavar y lo vamos a guardar. Tercero, hay que lavarse las manos. Y por último, algo muy importante y que no debemos olvidar es que tenemos que registrar en la hoja de enfermería la hora, la técnica realizada, es decir, el tipo de higiene que le hicimos al paciente, las observaciones encontradas en dicha técnica, por ejemplo, en el caso de que le hayamos realizado un baño general al paciente y encontremos alguna zona enrojecida o alguna alteración en la piel, lo vamos a dejar asentado en la hoja de enfermería. Y por último, vamos a firmar y sellar el procedimiento realizado.